Buenas tardes, estimado público. Le quiero presentar algunos tips sobre el proceso de la planificación estratégica. Porque es importante analizar el proceso de la planificación estratégica tanto en el sector público como en el sector privado. Es importante señalar, en primer lugar, que la planificación estratégica es vista como un sistema o funciona como un sistema, porque toda organización tiene una estructura funcional donde está una alta gerencia, una gerencia media y una gerencia operativa. Cada una de ellas tiene una responsabilidad que cumplir dentro de la organización. Por ejemplo, la alta gerencia se encarga del pensamiento estratégico de la organización. Se encarga de diseñar las políticas, cómo se va a regir la organización interna como también externamente en cuanto a la demanda de un determinado bien o servicio que va a una sociedad determinada. También definir aquella estrategia que le permite tener éxito en el logro de los objetivos y metas que están dentro de una planificación o que están dentro de un programa o unos proyectos. De esta manera, el proceso de la planificación estratégica parte entonces de viendo la organización como un sistema. Repito, la alta gerencia con las funciones ya mencionadas y la gerencia media, que viene siendo ya los planes funcionales que le corresponde a cada gerente dependiendo su responsabilidad, ya sea en el ámbito de recursos humanos, de finanzas, tecnológicos, etcétera, etcétera. Y la gerencia operativa, que prácticamente se encarga de la formulación del presupuesto de cada uno de estos programas y proyectos que tienen que ver con el logro de los objetivos y metas de la organización, tanto en el mediano como en el largo plazo. Ese es parte de un proceso de planificación que está dentro de la organización o que se debe cumplir dentro de la organización, tanto del sector público como del sector privado. Pero es importante señalar que toda organización y aunque parte de ese proceso tiene un inicio que es el diagnóstico de la organización. Tener una radiografía del funcionamiento de la organización o cuál es su situación actual, cuál es la parte financiera actual de la organización. ¿Será que cuenta con los recursos económicos para que los programas y proyectos se puedan ejecutar en el tiempo previsto por dicha organización o el tiempo previsto dentro del proceso de planificación? Entonces, ese análisis situacional es importante, es el inicio para conocer muy bien qué tipo de decisiones hay que tomar tanto en el corto, mediano y largo plazo para que se puedan lograr los objetivos y metas de la organización. Este proceso de planificación, una vez que se conozca el diagnóstico, se conozca la situación de la organización, es decir, de cuáles son esas fortalezas que tiene internamente la organización, cuáles son las debilidades que puede presentar en un momento determinado y las oportunidades que le brinda el entorno, así como las amenazas, porque hay una serie de incertidumbres que pueden perjudicar a la organización. El proceso de planificación permite pensar, reflexionar de que cómo las cosas se van o cómo la planificación se va concatenando desde un inicio hasta un final. Quiero decir con esto que dentro de ese proceso de planificación lo más importante es que se toma la organización como un sistema, porque uno depende de otro. Si algún sistema falla, lógicamente eso va a perjudicar el logro de los objetivos y metas de la organización, va a perjudicar que la organización pierda rentabilidad, va a perjudicar también la imagen de la organización y va a perjudicar la obtención de un producto o de un bien y servicio que es demandado por la sociedad.
Ese proceso de planificación permite, en verdad, escudriñar bastante y estar claro para ir despejando aquellas incertidumbres que se puedan presentar en el camino para el logro de esos objetivos y metas. El proceso de planificación también es importante porque va a permitir que todos los gerentes se involucren, que todos los gerentes participen y que todos los gerentes formulen su parte que le corresponde. El gerente de finanzas prácticamente tiene que hacer su plan funcional, repito, el gerente de recursos humanos, el gerente de tecnológico, porque la sumatoria de todos estos planes funcionales es parte del proceso de la planificación estratégica y es parte del plan estratégico. De manera que una vez que se haya este proceso de planificación, haya conocido muy bien, perfectamente, cómo está la organización, va a definir el plan. ¿Cuál sería la parte metodológica para formular el plan estratégico de la organización? ¿Qué quiere la organización? ¿Cómo la organización se puede ver en el futuro? ¿Qué se espera de la organización prospectivamente? Y pensar que la organización, este proceso de planificación lleva a la organización a que presente aquellos escenarios futuristas que le va a permitir el éxito de la organización, le va a permitir que la organización no pierda el norte, que la organización prácticamente pueda lograr los objetivos y permanecer en un tiempo real altamente competitiva, que pueda lograr un posicionamiento en el mercado y que pueda permanecer perenne para siempre. Por eso es que el proceso de planificación permite que la organización también piense en ese futuro, hacia dónde va. Y indudablemente que la alta gerencia tiene en este caso la responsabilidad porque el proceso de planificación involucra a la alta gerencia, porque es allí donde está la filosofía de gestión de la organización, es allí donde está la misión, es decir, la razón de ser de la organización, la visión, toda la alta gerencia pensando hacia dónde va la organización y que la organización no pierda el norte, que la organización se pueda mantener en un tiempo real para siempre y que la organización pueda ser altamente competitiva. Por eso es que el pensamiento estratégico manejado por la alta gerencia hace que estratégicamente la organización pueda encaminarse a lo que se espera en el futuro. Este proceso de planificación va a permitir que el plan estratégico de la organización se pueda diseñar partiendo también una vez conocido el diagnóstico, partiendo o perfeccionando lo que va a ser la filosofía de gestión de la organización. Una de las variables muy importantes son las políticas internas, porque una vez que la alta gerencia clarifique qué es lo que quiere, hacia dónde va, qué espera de la organización en el futuro, tiene que definir políticas que tienen que ser acatadas en la gerencia media. Y lógicamente la gerencia media, por ejemplo, el gerente de producción tiene que tomar en cuenta la política de producción diseñada por la alta gerencia. Y así sucesivamente, es decir, la alta gerencia diseña políticas para que cada gerente pueda insertar a lo que quiere la organización. Sin política no puede funcionar una organización como debe ser. Por eso que el proceso de la planificación estratégica permite que todos se involucren, que todos participen, tanto la responsabilidad de la alta gerencia como la responsabilidad de la gerencia media y la gerencia operativa. Necesariamente, una vez que la filosofía de gestión esté formulada, se piensa en los planes funcionales, donde cada gerente, dependiendo de su responsabilidad y de acuerdo al diagnóstico a su área, va a definir los programas y proyectos que tienen que se espera cumplir a mediano o largo plazo. Y así cada gerente medio presenta sus planes funcionales. La sumatoria de todos esos planes funcionales con la sumatoria de los planes operativos, que es presupuesto, viene siendo el plan estratégico de la organización.
Ese proceso de planificación que lleva a la formulación del plan estratégico de la organización, tanto en el sector público como en el sector privado, en función de dar respuesta a una sociedad, en función de dar respuesta a un cliente. Indudablemente, si la ejecución del proceso de planificación no se puede formular un plan estratégico que tenga éxito, porque el plan estratégico de la organización está en función de lo que espera la organización a largo plazo, de lo que espera la alta gerencia a largo plazo, que es el éxito, que es mejorar el producto, que es ser más competitivo, que es ser más participativo y lograr un posicionamiento de mercado altamente efectivo y eficiente que se pueda mantener para siempre. El proceso de planificación hace que las organizaciones no pierdan el norte. Si una organización no cuenta con ese proceso de planificación, lamentablemente que no tiene dirección, lamentablemente no conoce bien su norte, no sabe cuál es el futuro y siempre puede tener éxito en el momento, pero llegará un momento que por carecer de algunas estrategias o por carecer de una planificación estratégica no visualiza el futuro de la organización. Toda organización en un momento determinado presenta problemas, pero si cuenta con un plan estratégico basado en un buen análisis, basado en un buen pensamiento estratégico de alta gerencia con la participación de la gerencia media y la gerencia operativa, lógicamente está preparada para dar respuesta y para mantenerse en los momentos de incertidumbre que se presentan en el camino. Indudablemente, entonces, el proceso de planificación lleva a hacer los planes funcionales, lleva a la formulación del plan estratégico y lleva al control y ejecución de los planes si los programas y proyectos que se esperan alcanzar se vienen desarrollando en el tiempo previsto dentro de esa planificación estratégica. El proceso de planificación permite que la organización actúe de una manera flexible, que se adapte a los cambios, que se adapte a los momentos de incertidumbre, pero que siempre tenga estrategia de cómo dar respuesta y de cómo mantenerse en el entorno. Lo más importante dentro del proceso de la planificación estratégica es que las organizaciones puedan, como se dice, ensamblar su planificación estratégica, puedan ser organizaciones altamente efectivas y eficientes porque tienen una herramienta idónea que les va a permitir tener éxito tanto en el corto, mediano y largo plazo. El proceso de planificación, además de eso, lleva a que la planificación estratégica que se está diseñando en las organizaciones esté casada con el plan global o nacional, en este caso del Estado venezolano, porque ahí están los lineamientos que tienen que ver con la parte económica, con la parte social, con la parte educativa, con la parte de salud. Y cada organización, ya sea pública y privada, tiene que tomar en cuenta el plan de la patria para que pueda diseñar su planificación estratégica. Los planes estratégicos no pueden ser unos planes faraónicos, unos planes aislados, que son planes que tienen que estar dentro de una realidad y que tienen que estar dentro de una exigencia que espera el Estado venezolano, que cada organización tenga que cumplir o tenga que acatar dependiendo de esos grandes lineamientos que están en ese plan de la patria o en ese plan global. De manera que, repito, para hacer plan estratégico es importante conocer prácticamente con este proceso de planificación. ¿Cómo se da el proceso de planificación para la formulación y evaluación del plan estratégico de cualquier organización? Indudablemente se necesita la experiencia, se necesita los expertos, se necesita que se conozca bien cómo yo puedo jugar con ese proceso de planificación y adaptarlo a lo que quiere mi empresa o a lo que quiere mi organización
dependiendo su filosofía, dependiendo su misión, inclusive dependiendo la visión que tenga la alta gerencia, porque puede ser un momento que la alta gerencia no cuente con una visión, pero tiene la idea hacia dónde quiere hacia dónde quiere que la organización se dirija en el futuro. Tienen ciertos conocimientos, a lo mejor un poco rudimentarios, pero la planificación estratégica le va a permitir conocer y entender que la organización va a un objetivo B, futurista, dependiendo lo que la organización va logrando en el transcurso del tiempo. Lo importante es que el proceso de planificación permite que dichas empresas, dichas organizaciones no pierdan la visión, no pierdan el norte de la empresa para que pueda mantenerse en un tiempo real. Por eso es que la mayoría de las organizaciones, tanto, inclusive más que todo el sector privado, desaparecieron del país, más de 15.000, 20.000 empresas, porque en primer lugar, a veces, bueno, es culpa del Estado venezolano. Si uno lo ve desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista que todas las organizaciones en momentos de incertidumbre tienen que estar preparadas para sobrevivir, y si 20.000 empresas desaparecieron es porque la mayoría de ellas no contaban con un proceso de planificación. Prácticamente tuvieron éxito en un momento determinado, pero en los momentos de incertidumbre no lograron sus expectativas y cerraron sus puertas. Y todo lo contrario, porque muchas empresas, como siempre lo he repetido, han sido exitosas en los momentos de incertidumbre que pasó Venezuela, fueron más exitosas. Ahí tenemos muchas empresas como la Polar, muchas empresas de la parte alimentaria, de la parte agroindustrial, porque tenían visión, contaban con un proceso de planificación, porque no todo es ganancia. Puede existir que un momento de incertidumbre, a lo mejor mantiene el punto de equilibrio, no tiene ganancia, pero se mantiene en el mercado. Y está demostrado que en momentos de crisis las organizaciones que cuentan con un proceso de planificación se han hecho más productivas, han tenido mayores ganancias porque mantuvieron su visión y mantuvieron ese proceso de planificación que les permitió formular un plan estratégico para mantenerse en un tiempo real por mucho tiempo, no solamente ni por 5, ni por 10, ni por 20 años, sino una visión futurista largoplacista para mantenerse siempre dando respuesta a lo que requiere la sociedad. Y en caso de ello, repito, tenemos la Polar, que en momentos de crisis se hizo más multimillonaria, porque contaron con un proceso de planificación. De manera que en las organizaciones es importante contar con un proceso de planificación para que dichas organizaciones, valga la redundancia, no pierdan el norte y puedan tener éxito en todo momento y puedan ser altamente competitivas y lograr lo que busca tu organización, una imagen y un posicionamiento en el mercado. Espero que estos pequeños tips del proceso de la planificación estratégica en las organizaciones, su importancia y por qué es importante que se tome en cuenta tanto en el sector público como en el sector privado para mantener éxito en la formulación y ejecución de los planes estratégicos. Muy buenas.